Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Muy bienvenidos a un nuevo encuentro con Principio Activo Salud y Sociedad. Este espacio en el que estamos convocados a reflexionar y a dialogar de forma conjunta. Hoy vamos a charlar con el doctor Carlos Rosanqui y con la doctora Carla Weinstock. Con ellos, uno abogado, ex juez federal, y ella, docente, investigadora de la UBA, doctora en Ciencias Sociales. Abordamos el tema de la comunicación, un tema que nos preocupa y nos ocupa en casi todos los programas, pero hoy le vamos a dedicar la centralidad de nuestro encuentro. Con Carlos Rosanqui, que es ex juez federal, como les comentaba, y que ha sido un gran luchador por los derechos humanos, hablamos del tema comunicación desde otro lugar. Nos propusimos hablar de la participación. Generalmente cuando hablamos de comunicación o cuando se habla de comunicación se habla de el poder de los grandes medios a la hora de instalar una idea. Hoy nos propusimos verlos desde otro lugar, no para desconocer el poder de los medios, sino para resignificar y poner en el centro también el valor de la participación y el valor de la construcción de la comunicación desde otros lugares o con otras miradas. Escuchamos en primera instancia a Carlos Rosanqui. Esperar que solo los dirigentes resuelvan la cuestión no es conveniente a mi entender. Y en sentido contrario, yo creo que lo que cada uno puede hacer es eso que tenemos alrededor, cada uno desde su lugar. Entonces, un programa de televisión está comunicando todo el tiempo. Vos imaginate que no puede ser lo mismo lo que comunica Viñaski o Feynman, o sea, la gente de la ultraderecha, nacional y regional. Lo que comunican, además de ser falso y manipulador, es completamente distinto de lo que comunica ciertos periodistas como, no sé, Víctor Hugo Morales, para poner uno de los tantos ejemplos que hay de buenos periodistas. Entonces, desde el lugar de cada uno está el rol que tiene que cumplir. El tema es, para mí, es tomar conciencia de que no tenemos que aceptar esa manipulación. Entonces, porque la manipulación además lo que hace es limitar. Vos fíjate, hay una frase muy perversa de un personaje siniestro que fue ministro de Educación, Esteban Bullrich, que hace unos años decía públicamente, te lo digo textual, decía: tenemos que crear argentinas y argentinos que puedan vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Verdaderamente es muy fuerte lo que este hombre decía. Estás hablando de un delincuente, ¿no? Hoy senador de la Nación, es el mismo que te pone una gigantografía con una copia de su cara para que los senadores crean que él está sentado ahí, para dar una idea de la amoralidad del personaje. Pero esa incertidumbre, que es característica de la derecha, porque la derecha no quiere que vos estés tranquila, y las instituciones funcionando lo que dan es tranquilidad, lo que dan es certidumbre. Y esta gente te quería llevar no solo a la incertidumbre, sino además que la disfrutes. Entonces, lo contrario es que cada uno en su lugar haga lo que puede hacer. Imagínate lo que puede un voto. Laura, imagínate lo que puede un voto, lo que puede una movilización. La angustia, si bien por supuesto a veces es inevitable, pero hay que trabajarla para que se transforme en acto, porque la angustia inmoviliza, este es el problema. Entonces, que no logre inmovilizarnos, y que cada uno, como yo decía antes, desde su lugar haga su aporte. Yo te puedo asegurar que las cosas cambian, ¿no? Bueno,
Yo también creo que las cosas cambian, por eso estamos haciendo esto y por eso estamos charlando y tratando de difundir ideas para que circulen y para que abran otras cabezas, así que esperemos que sea posible. Desde ya, como siempre, muchísimas gracias. Hablar de comunicación, de la defensa de la institucionalidad de la democracia es fundamental, sobre todo por estos tiempos. En el próximo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad con Carla Weinstock abordamos los discursos del odio y la ternura como forma de digerirlos. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Segundo bloque de Principio Activo Salud y Sociedad, y como le habíamos prometido, la doctora Carla Weinstock, que hace un trabajo profundo en la pedagogía. Ella habla mucho de la pedagogía de la ternura y de las pedagogías sudamericanas. Hoy con ella hablamos de comunicación, de cómo se instalan los discursos del odio, si hay grieta o hay en realidad proyectos antagónicos para construir y para pensar el futuro y la patria. Y también hablamos de la importancia de la ternura. Ella hace un rescate realmente emocionante de una figura de nuestra América, José Martí. Y así, desde nuestro pasado y nuestra historia como latinoamericanos, rescatamos la ternura como una fuente de organizador social, como una fuente de alimentar la forma de construir respuestas, como una fuente para poder pensarnos desde otro lugar. Carla Weinstock. Martí no es un ingenuo cuando habló de la ternura, ¿no? Cuando Martí estuvo preso a los 17 años por querer liberar a Cuba, ¿no? Bolívar no llega a Cuba, muere antes, Martí intenta a los 17 años liberar a su país, lo meten preso, y cuando sale de la cárcel siendo un pibe, porque la verdad que a los 17 años es un pibe, sale de la cárcel diciendo: yo no aprendí a odiar. A mí esa frase me parece tremendamente maravillosa. Primero, porque lo que nos está diciendo es que se puede aprender o desaprender a odiar. Y en segundo lugar, la idea de yo no aprendí a odiar, porque él decía, si yo me quedo enganchado en el odio, sigo estando preso, ¿no? Entonces, por supuesto que nosotros y nosotras no controlamos todos los sentimientos, y no estoy diciendo que haya momentos de rabia y que haya momentos de indignación, pero me parece que lo que nos está planteando Martí es, bueno, si te quedás en el odio, o lo digo, si te quedás siendo un sujeto indignado permanentemente, ¿en qué momento vas a reflexionar, en qué momento vas a pensar, ¿no? Y me parece que creo que ahí hay algo interesantísimo, ¿no? Badiou tiene un libro que se llama Elogio del Amor, que a mí me encanta, porque yo creo que hay que repensar las formas del amor, y no solo el amor, ¿viste?, individual, sino los amores colectivos, los amores comunitarios, y creo que ahí también está esta idea de, bueno, ¿qué hacemos con los afectos positivos, para llamarlo de algún modo, ¿no? En el aula, cuando enseguida, te imaginas, me dicen, no, bueno, por el odio, y yo siempre les hago solo una pregunta: ¿vos pensás mejor desde el odio? Porque si me pensás mejor, vamos para adelante. Ahora, si vos me decís que desde el odio no estás pensando mejor, no estás pensando. Entonces, me parece que ahí hay esta sensación que tengo yo del sujeto indignado, o de que está permanentemente indignado, no tiene tiempo ni para reflexionar, ni para leer, porque vive en una constante indignación. Respecto a la grieta, bueno, yo no voy a decir ninguna originalidad, porque comparto mundos con otras compañeras y compañeros. En nuestra América Latina existen proyectos antagónicos, ¿no? Proyectos de inclusión, de igualdad, de libertad, proyectos de dignidades y proyectos de opresión, ¿no? Opresión y de colonialidades, no de decolonialidades, de muchas colonialidades. Entonces, no hay grieta, hay proyectos antagónicos. Me preocupa
sí la utilización del concepto grieta, porque es algo que también se instaló desde los medios y hay como una repetición de esa figura, ¿no? La grieta, y eso también es una amplificación. Yo no creo que haya grieta, creo que hay proyectos antagónicos, creo que así como la pedagogía puede ser un pensar relacional, políticamente hay proyectos antagónicos y está bien, digo, no estoy diciendo que no suceda así, sino, no estoy diciendo que está bien o mal en términos calificativos, sino que así se presentan, y entonces al presentarse así, yo creo que una elige en esa imagen, ¿no? O en ese lugar, ¿en qué proyecto querés entrar? ¿Querés entrar al proyecto de las ternuras, de las igualdades, de las libertades? ¿O querés quedarte enredado en el odio, en la colonialidad? Elegir la ternura como una forma de pensarnos, de pensar al otro y de organizarnos a la hora de definir el proyecto en el que queremos participar es una propuesta que nos parece realmente superadora. No sé qué se quedaron pensando en casa. Mientras piensan, vamos a un corte y después compartimos el tercer y último bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad. Asambleas virtuales, ventajas del mundo digital. En Code Sociedad Anónima, líder mundial en firma digital, junto a DDA, te ofrecen las ventajas de la asamblea virtual. Menos costo, más ágil, más simple, con validez legal y resguardo. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. BM Consultorios Odontológicos. Somos un equipo de odontólogos formados para prevenir y cuidar tu sonrisa. Te cuidamos, nos cuidamos. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Tercer bloque de Principio Activo, Salud y Sociedad. Como siempre en este tramo del programa compartimos la columna de Economía Feminista a cargo de la magíster Melissa Luc. Hola a todos y a todas. De nuevo Melissa Luc hablando de Economía Feminista. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito más del aporte que hace la economía del cuidado al Producto Bruto Interno de los países en general y en particular para Argentina. El año pasado el Ministerio de Economía de la Nación sacó un informe que mostraba el aporte que hacía este sector al sistema capitalista. En particular, lo que se pudo demostrar en ese informe es que en el 2019 el 16% del PBI representaba los aportes que la economía del cuidado hacía al sistema capitalista. Pero de ese 16% solamente un 25% estaba remunerado. El resto lo hacemos de forma gratuita, mayoritariamente las mujeres. Por lo tanto, lo que vamos a venir a demandar este año, a partir de las posibilidades políticas que se tienen, es que los gobiernos tienen que empezar a incorporar a la economía del cuidado dentro del cálculo del PBI y tienen que empezar a lograr que se remunere en el 100% de sus tareas. Esto quiere decir que tanto la mujer que dentro del hogar lleva a cabo una tarea de cuidado que tiene que ver con sus hijos o con el ámbito familiar y que le permite al sistema tener trabajadores y consumidores sanos y aptos para trabajar y consumir, tiene que ser remunerado. Para ello, la economía feminista va a proponer lo que se llama la organización social del cuidado. Esto es que tanto el mercado como las empresas, como las organizaciones gubernamentales, como el Estado, tienen que hacerse cargo de la remuneración de las tareas de cuidado que se realizan dentro de la economía del cuidado, ya que sin ellas el sistema capitalista no podría subsistir. Si pensamos en el año pasado, en el 2020, en plena pandemia, la economía del cuidado no solamente aumentó el aporte que hace el PBI, y esto es, pasó del 16% al 21% en el año 2020, sino que fue el único sector que creció. Por lo tanto, si se remunerara ese sector al 100%, definitivamente las desigualdades económicas y los problemas que tenemos las mujeres en este sistema estarían mucho mejor atendidas.
intentamos hablar de comunicación, pero con un abordaje desde otro lugar, no desde el rol de los medios y del poder de instalar un mensaje, una idea o una forma de pensar, sino de la participación que nos toca como ciudadanos a la hora de decodificar esos mensajes y a la hora de construir otras alternativas, no solamente lo comunicacional, sino a la hora de defender la democracia, la institucionalidad y también nuestros derechos. Muchas veces nos encontramos frente a discursos que tienen que ver con lo políticamente correcto o con lo que se espera que pase cuando pasan algunas cosas. Y también está muy instalado el deber ser de unos y otros a la hora de un mensaje o de una realidad. Y yo les propongo que nos pongamos a pensar por fuera de la caja, como nos gusta decir, o desde otro lugar y nos preguntemos, nos acostumbremos a hacernos preguntas sobre quién dice qué cosa, por qué lo dice, y reflexionemos en nuestra casa, en nuestro entorno, con nuestros pares, sobre lo que nos parece a nosotros, sobre eso que nos dicen, para ver si estamos de acuerdo, como una forma de construir lo que nos dicen y empezar a ejercer el sentido crítico sobre discursos que se instalan, más allá de quién lo diga, cómo lo diga y cómo nos afecta. Lo que se dice contrastado con nuestra realidad. Y a modo de ejemplo me gustaría traerles un discurso que se instala con mucha facilidad sobre los pobres y su vagancia o su no querer trabajar, instalando así como que es pobre porque quiere, o es pobre porque no se esfuerza, o es pobre por distintas cuestiones que son fáciles de instalar, pero no tienen mucho que ver con la realidad. Por ejemplo, con que si uno es pobre, no tiene derecho a elegir cómo quiere llevar adelante su vida. Si sos pobre, no podés elegir. No podés elegir si querés un plan o si querés trabajar. Lo que también hay dos cuestiones que les propongo que analicemos. Si sos pobre y estás vulnerado en tus derechos, ¿también estás vulnerado en tu capacidad de elegir y decidir sobre cómo querés invertir tu tiempo y tu esfuerzo? O sea, se les niega a los pobres, a las clases populares, a las más postergadas de las postergadas, también la capacidad de elegir cómo vivir. Está bien, acá usted me dirá en casa, tampoco hay mucho para elegir, pero les propongo que hagamos este ejercicio. Seguramente a lo largo del tiempo y de esta semana nada más, escuchó muchísimas veces que los pobres prefieren elegir un plan en lugar de trabajar. Se tira la frase, queda el pobre estigmatizado en que no quiere trabajar y eso le da a cierta clase la autoridad para definirse o autodefinirse por superior a los pobres que no quieren trabajar. Ahora yo les pregunto en casa y les pregunto a esos que suelen tirar esa frase con facilidad. ¿Cuánto se le paga por trabajar? ¿De qué hablamos cuando trabajamos y cuando elige un plan en lugar de trabajar? Cuando te dicen, no, mira, me convienen 3 planes en mi familia porque con eso, si trabajo, no gano lo mismo. Ahora, si los sueldos fueran dignos, si el trabajar fuera realmente rentable, ¿no elegirían trabajar? Cuando es mucho más fácil estigmatizar al pobre que no quiere trabajar en lugar de poner en el centro que muchos ofrecen sueldos de miseria en lugar de sueldos dignos. El trabajo per se no dignifica. Lo que dignifica es que con el esfuerzo que cada uno realiza podamos llegar a fin de mes o lo más cercano posible a fin de mes. Entonces, si con 3 planes se llega más
fácil que con un trabajo el problema no es del pobre que elige el plan, sino del que tiene que dar trabajo y con ese trabajo no está ni siquiera a la altura de los planes. Entonces, pongamos en el centro las discusiones reales, pensemos desde la realidad concreta y miremos con ternura al otro, que de eso se trata, y no desde la estigmatización que muchas veces tiene que ver con la facilidad que proponen algunos discursos y no con la intensidad con la que debemos leer la realidad para poder modificarla, que de eso se trata.